Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar nuestra serie sobre historias complementarias a realmente los relatos relacionados con los orígenes de la nación de Israel, y en este caso relatos que forman parte otra vez de no solamente primeramente de la literatura judía, sino también de la historia universal. Y vamos a hacer referencia en este video acerca del pacto que se menciona en el libro de Shemot, Éxodo 24:7, donde se habla de este pacto entre Hashem y la nación de Israel. Y a este respecto se menciona específicamente cómo la nación está de acuerdo. Dice: vamos a hacer y vamos a escuchar. Y a este respecto se nos habla de cómo, incluso comentamos de esto en el vídeo anterior acerca de la revelación del Sinaí y todo el acontecimiento donde Hashem habla a la nación y se escucha la revelación de los, en este caso, Hashem comienza a hablar y menciona los primeros mandamientos, luego continúa dando toda la instrucción a Moshe Rabbeinu porque el pueblo temía perder su propia vida debido a que estaba realmente ante la presencia de Kadosh Baruj Hu. Este pacto que se menciona realmente en esta sección muestra realmente una significancia realmente grande, y directamente citando las palabras que aparecen en el Tanaj, dice lo siguiente, cito, dice: Hashem habla a la nación le da una condición, dice: si ustedes me obedecen realmente fielmente y guardan mi pacto, dice, serán mi tesoro, mi posesión entre todos los pueblos, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dice el texto. Así que Moshe transmite este mensaje a los ancianos y luego a toda la nación en colectividad, y toda la nación responde al unísono. Dice: todo lo que Hashem ha hablado, haremos. O sea, la nación responde afirmativamente de que iban a aceptar aquella observancia. Hay todo un texto que nos cuenta el relato de cómo Moshe se sacrifica en ciertos toros, se toma la sangre en ciertos recipientes, se toma la sangre y se riega encima de las personas, como que se moja Moshe trae al parecer una planta en su mano, que creo que al parecer era hisopo o algo así, y moja ahí la sangre y la riega sobre las personas, como sellando ese pacto, un pacto con sangre que se hizo, sacrificios que realmente muestran un sello de la nación de Israel con su Dios, con su deidad, una relación particular, donde esta deidad pide algo de la gente, como va a bendecir, va a ser su protector, etc. La nación tiene que en cambio servirle a él. Por eso es que dice: ustedes serán pueblo para mí y yo seré su Dios, y para sus hijos eternamente. Porque así dice el texto, es un pacto entre yo y ustedes y sus descendientes eternamente, para siempre. No hay escapatoria aquí. Y realmente advierte de los peligros de violar realmente en este caso el pacto de la Torah, y por eso la importancia de que el Yehudí, desde tiempos remotos, desde esta época, hace más de 3.300 años que la nación de Israel está estudiando la Torah y un pacto eterno realmente con la nación de Israel y su deidad. Y a este respecto también se mencionan, por supuesto, en la serie de los mandamientos que se mencionan, estos famosos 10 mandamientos, donde se habla, por supuesto, acerca de la observancia del Shabbat, se habla acerca de la creencia en un solo Dios, y realmente otra serie de instrucciones que continuamente luego se van a ir transmitiendo a Moshe Rabbeinu, y se van a hablar de las demás leyes de la Torah, las diferentes fiestas de Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Y diferentes instrucciones también de no asesinar, entre otra serie de detalles, no robar, no codiciar la esposa de tu semejante, etcétera, etcétera, amar al prójimo, una serie de detalles significativos. Y lo interesante de esto es que a cambio la nación de Israel menciona claramente el Shemot 23 acerca de cómo Hashem les daría la tierra de Canaán que les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y a toda la nación, de cómo también liberaría a la nación de enfermedades, darían a luz sin dificultad y tendrían la bendición de Kadosh Baruj Hu. Y en este respecto es interesante que la nación contesta y dice: todo lo que Hashem ha mandado haremos y escucharemos. Y algunos comentaristas hablan, dice que el pasuk dice haremos
y luego escucharemos. ¿Qué significa esto? Primero se escucha lo que te van a decir y luego usted hace. No hace primero antes de que le digan. ¿Qué quiere decir? Es un error aquí. Se equivocó el copista y puso la oración en un sentido al revés. ¿Qué significa esta expresión? Los sabios comentan y dicen que esto muestra la disposición de Am Israel, como en ocasiones donde aun cuando no entendieran un mandamiento, aún así harían, aún sin comprender, y después comprenderían más tarde. O sea, si una instrucción viene de Kadosh Baruj Hu y en ese momento la nación no entendía, aún así lo harían porque viene del Creador. Y después se encargarían de entender o comprender el asunto. De ahí se desprende de que los sabios explican de que en ocasiones a veces no entendemos determinados mandamientos o no entendemos determinada manera en que Dios actúa en nuestras vidas, quizás, por ejemplo, y aún así uno obedece y luego al final ve o comprende por qué son las cosas. Pero es la disposición de, en este caso, obedecer, aún en caso de no entender. Y es un aspecto significativo que han comentado los sabios a este texto. Y lo interesante también es que este pacto, que en hebreo esta palabra, la palabra es brit, que hace referencia o describe también otros pactos que se mencionan, como un pacto donde Hashem hace una promesa a Abraham Avinu y a sus descendientes, y también hace una promesa de que el reino no se apartaría de la casa real de David, etc. Y también se menciona de cómo el pacto de la circuncisión en hebreo, Brit Milá, donde todo judío, en este caso, ese pacto que hizo Hashem con Abraham y con sus hijos, con todos sus descendientes para siempre, donde todo varón de la familia de Abraham, descendiente directo de Abraham Avinu, tiene que ser circuncidado al 8º día, porque es un pacto entre Akadosh Baruj Hu, el Eterno, Abraham y sus descendientes para siempre. Así dice la Torá, es para siempre, un pacto eterno entre Abraham y sus hijos, literalmente sus hijos descendientes de él, en este caso la nación de Israel. Y es interesante que los árabes también hacen circuncisión, a ser descendientes de Ismael. Y a este respecto hay toda una serie de detalles que también se aportan en el Midrash, donde se comenta de cómo cuando Hashem fue a entregar la Torá y de cómo al final realmente Akadosh Baruj Hu entrega la Torá a Am Israel. Y bueno, pues esta sección que realmente nos muestra acerca de la significancia de estos pactos que se mencionan también en la Torá entre la nación de Israel y su deidad, y que marcan otra vez los comienzos, los orígenes de la formación de estas tribus, estos hijos de Jacob, que se le llama Israel, y de tribus se van convirtiendo en nación, que ahora tienen una ley o leyes, porque realmente esto es lo que va a formar parte de la constitución de la nación, y van a tener ahora una tierra, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, van a tener luego reyes, gobiernos, etc. Vemos cómo un pueblo de ser simplemente tribus se convierten en una nación, un país con reyes, con ejército, con una constitución, con leyes, con estatutos, como toda nación del mundo igual. Y esta es la formación, los orígenes de este pueblo, como también los demás pueblos de la tierra, dígase los griegos, por ejemplo, los romanos, los egipcios y las demás civilizaciones antiguas, también tienen historias similares acerca de los orígenes antiguos, orígenes míticos de cómo comenzaron sus pueblos. Como por ejemplo en el caso de los romanos, que sus orígenes son narrados en la famosa Aenea, de este famoso héroe de Troya que al final funda Roma. Lo muestro o explico este punto como significancia de cada pueblo, cuenta los orígenes de cómo se convierten en nación y hablan acerca de sus leyes. Hasta aquí este vídeo. Bezrat Hashem, en próximos encuentros vamos a continuar conversando sobre estos mandamientos y sobre estas historias que son clásicas ya. No son solamente ya de Am Israel, sino que han trascendido y que ahora son realmente parte de la literatura universal. Gracias a todos por su atención. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.